buenas tardes, les saluda Arturo Bonilla. Esta tarde nos acompaña un comunicador social y periodista de la Universidad Central. Hasta el año 2011 hizo parte del equipo investigativo de locución de Caracol Radio. Cuenta con un posgrado en periodismo investigativo de La Habana, una especialización en gerencia y gestión pública de la Universidad Tadeo Lozano. Es magíster en investigación social interdisciplinaria de la Universidad Distrital y candidato a doctorado en estudios sociales de la misma. Desde el año 2017 es consultor experto más consultado en Colombia para seguridad y defensa, con cerca de una aparición en promedio por día. En El Tiempo, El Espectador, Caracol Radio, Caracol Televisión, RCN Radio, RCN Televisión, Blue Radio, City TV, CNN y BBC. Finalmente se desempeña como docente en la Universidad Central y la Universidad Nacional de Colombia. Me permito presentarles a Andrés Nieto. Andrés Nieto, buenas tardes. Bienvenido a Argumentos y Opiniones. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Para mí es un gusto estar aquí en Argumentos y Opiniones. Un saludo a todas las personas que nos ven y gracias por la invitación. Ok. Primero que todo, cuéntanos quién es usted. Bueno, pues ya ahí dieron algo de presentación. Yo me voy por la comunicación estratégica, yo soy periodista y me he encargado de investigar diferentes temas relacionados con seguridad, convivencia, orden público, a partir precisamente del manejo de comunicación. Eso me ha llevado a poder ser consultor de diferentes entidades, de diferentes organismos estatales, para precisamente trabajar algunas estrategias con la fuerza pública, con policía, con ejército y demás. Y pues bueno, creo que es un tema apasionante. Creo que la seguridad es de los temas poco debatidos en este país en términos del día a día, como que se quedó en la parte experta, en los uniformados, pero uno ve que, por ejemplo, en la sala de la casa todas las personas hablan de salud, de política, muy pocas veces de seguridad, excepto cuando ya hay un problema. Cuando robaron a alguien, entonces ya se vuelve el asunto. Pero creo que hay que llevar esto a la sala de las casas de las personas para que sea un tema del día a día. Ok. Vemos que eres muy nombrado en los medios de comunicación. Cuéntanos cómo es tu vivencia en el asesoramiento en temas de seguridad. Bueno, aquí hay que reconocer varias cosas. Uno, hay unos equipos de trabajo que nos han permitido investigar. Nosotros desde la Universidad Central tenemos un grupo que se encarga de cruzar cifras de fuentes oficiales, policía, fiscalía, medicina legal, y entrar a los detalles para encontrar tendencias. ¿Qué nos interesa? No solo el dato, obviamente el dato es fundamental, sino encontrar qué es repetitivo. El tema del delito y de la configuración delictiva y criminal es que siempre será repetitiva porque ellos actúan y se especializan para poder generar unas acciones que uno puede rastrear en noticias, que uno puede rastrear en noticias criminales, que uno puede rastrear sus formas de ataque. Incluso uno podría saber en qué momento van a volver a atacar o en qué zonas, porque actúan con una posibilidad de estudio de cómo actuar, cómo llegar a atacar, y que cada vez más en Colombia se han especializado. Entonces eso nos ha llevado también a ser consultores en medios de comunicación para explicar estos fenómenos, que como les digo, quizás no es que no las sepamos todas, pero pues al ser un tema pocamente debatido fuera de las instituciones, pues terminamos siendo también referentes en cosas, pero es gracias también a un gran trabajo, no solo de la central, sino también de la nacional, y a un grupo de personas que han puesto el alma a poder hacer seguimiento a estos temas de... Ok. Andrés, ¿usted considera que Colombia tiene un adecuado sistema de seguridad nacional? Pero lo que pasa es que en Colombia, así como en Latinoamérica, tenemos una problemática, y es que se confunden cuatro cosas fundamentales. Una cosa es la seguridad, otra la convivencia, otra el orden público y otra la justicia. Todas están relacionadas, pero todas requieren un manejo particular en un gran sistema. Ahora, si eso lo pasamos a qué ha pasado en este país, nuestro país tiene una particularidad en el manejo de la seguridad. Para poder hablar desde teorías de la seguridad, desde los años 70 hasta la actualidad, se han realizado, se han conceptualizado, se han desarrollado más de 40 conceptos de seguridad, desde el concepto de seguridad nacional, ciudadana, humana, integral, remasterizada, a esta seguridad planetaria. Estados Unidos tiene una base, por ejemplo, de seguridad planetaria, de investigación de qué pasaría si nos llegan los extraterrestres. Esperemos que no nos lleguemos allá porque no hemos podido con los actores armados que vamos a poder con los externos. Pero bueno, aquí entonces cuando hablamos de temas de seguridad
nacional, la política de seguridad ciudadana es realmente nueva. Y es realmente nueva porque en este país hemos estado luchando contra grupos al margen de la ley. Y esto hace que la mirada sea muy a cómo atacar un frente, cómo atacar una estructura jerárquica de mando. Pero resulta que las bandas delincuenciales de las ciudades no funcionan como un grupo delincuencial armado a gran escala. En pocas palabras, los que roban los celulares, si bien están muy bien estructurados, así como los que roban viviendas y bicicletas, no funcionan como funciona el ELN o como funcionaban las FARC, porque son estructuras totalmente distintas. Eso hace que nosotros tengamos muy buenos desarrollos en términos de seguridad nacional. Incluso muchos países vienen a consultarnos en cómo generar los ejércitos y unas líneas de mando muy fuertes. Pero cuando intentamos mirar de la misma forma el nuevo delito, el delito de hoy de lo que hemos llamado empresas dedicadas a delinquir, que no tienen ideología, que no van detrás de una lucha política ni nada de esas cosas, pues nos estamos quedando cortos. Y nos estamos quedando cortos porque nos fijamos en la punta del iceberg, en el delito y no en la prevención del delito a partir de saber que el delito y la inseguridad son una consecuencia, no una causa. Hay que darle la vuelta a ese chip. Todo el tiempo uno escucha que las personas dicen estamos inseguros, estamos muy mal, y realmente la fórmula es al revés. Por lo que estamos muy mal es que estamos inseguros. La inseguridad es una problemática que termina por situaciones culturales, sociales, económicas, educativas y de mil cosas. Es una consecuencia a grandes rasgos. Ok. Andrés, ¿qué es seguridad ciudadana y cómo lo está aplicando la administración de Claudia López? Bueno, seguridad ciudadana es precisamente, hablemoslo en términos internacionales y luego lo aterrizamos. En términos internacionales, la seguridad nacional es como cuidamos la soberanía, es decir, la lucha contra el ELN, contra las FARC, Clan del Golfo, Caparrafos, listo. Hay otro que es la seguridad ciudadana, que es una seguridad que se empieza a trabajar a partir de los 80 y que es cómo creamos sistemas seguros para el ciudadano. Y en parte de eso hay dos tipologías: los delitos contra la vida, la violencia intrafamiliar, el homicidio, el delito sexual, todo ese tipo de cosas, y los delitos contra el patrimonio, las categorías de hurtos, entonces comercio, bicicletas, motocicletas, automotores, residencias, todo ese tipo de cosas. Y hay otro concepto adicional que es seguridad humana, y aquí hago una claridad porque siempre pasa una cosa rarísima. Cuando uno menciona seguridad humana creen que es de cierto senador que fue alcalde de Bogotá, y no tiene nada que ver. La seguridad humana estuvo desarrollada por Naciones Unidas y es un concepto, digamos, un poquitico más allá de la seguridad ciudadana, y se basa precisamente en concebir que no solo se trata de cuidar que no se cometan delitos contra la vida o contra el patrimonio, sino de cuidar a la persona integralmente, de hacer que la persona viva y viva por una calidad de vida. Y eso va a disminuir los índices de violencia, de inequidad, de delitos y demás. Ahora, cuando pasamos a Bogotá ha tenido grandes desarrollos no solo en esta administración. Lo que pasa es que no han sido constantes. Ese ha sido el gran problema de la alcaldía de Bogotá. Y como ustedes se dan cuenta, la alcaldía de Bogotá termina siendo como el trampolín para la presidencia. Digamos, no importa si ganan o no, pero es como la posibilidad de visibilización. No es para menos que el segundo cargo más importante de este país. Hay grandes avances. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, desde Jaime Castro, estamos hablando de un concepto de seguridad ciudadana. Es el primero que dice, oiga, esta ciudad requiere una dinámica especial para poder ver el delito, para poder ver cómo funciona la delincuencia, porque no funcionamos como grupos al margen de la ley. Después, por ejemplo, Antanas Mocus tiene una visión de seguridad muy interesante, y es el cuidado de la vida. Y dice, es muy complejo lo de los hurtos, pero también necesitamos cuidar la vida, que no maten a las personas, que no hayan armas blancas por ahí, las armas de fuego, el tema de riñas, el tema de violencia intrafamiliar, lesiones, no sé qué. Enrique Peñalosa en su primera administración hace un concepto de seguridad ciudadana a partir de una teoría de ventanas rotas, por ejemplo, y es que todo espacio que es feo, que está desordenado, es proclive a la violencia y a la delincuencia. Por eso hace una renovación urbanística para poder generar espacios de confianza, territorios seguros. Después viene Luis Eduardo Garzón y dice, sí, muy bonita la infraestructura, muy bonita la cultura ciudadana, el cuidado de la vida, pero resulta que hay personas que no se comportan bien o de alguna forma acceden a la cadena delincuencial porque no tienen más opciones. Entonces empieza a hablar, si yo no le doy otra oportunidad a los jóvenes, pues no tienen otra opción que pertenecer a la banda. Si yo no doy una oportunidad de equidad, pues yo no tengo otra opción que las personas vean en el delito un acto rentable, mucho más rentable que tener una empresa o tener un trabajo. Y empieza a crear política social para decir, bueno, necesitamos también recuperar el tejido social para que las personas se sientan seguras. Después, bueno, viene Samuel, ustedes ya saben qué pasa.
pero digamos que teóricamente y en el plan de desarrollo también se habla del concepto de protección social. Después viene Gustavo Petro y habla de un concepto de seguridad integral, y es listo la protección social, perfecto, pero también un estudio de nuevas problemáticas. Por ejemplo, lo que pasó con los camates, el tema de consumo. Para poder atacar el microtráfico no hay que atacar solo la olla, sino también atender al consumidor, ver qué está consumiendo. Y la actual administración tiene un concepto de seguridad ciudadana-humana. Y esto es interesante en el orden que, como les digo, no es del exalcalde, sino es un concepto de Naciones Unidas, que empieza a fortalecer muchísimo desde el 94. Y entonces ellos dicen que son como 3 líneas de acción. Uno, hay que atacar muy fuerte a las bandas delincuenciales, a las estructuras criminales, hay que atender socialmente y hay que mitigar que las cosas del día a día escalen a violencias y a delitos. Entonces es una cosa más o menos así. Lo que inició con un grito al interior de la casa puede que escale y termine en un feminicidio, pues ya es un homicidio. Lo que empezó con una disputa entre vecinos por el ruido a las 3 de la mañana puede que escale y termine una lesión personal en un ajuste de cuentas. Lo que empezó con un espejo dañado puede alimentar la cadena de hurtos de espejos en las calles, cuando la persona, por ahorrarse un dinero, tiempo, lo que sea, prefiere acceder a ciertos puntos donde además todos sabemos que están los espejos hurtados o las autopartes. Entonces, ¿cómo atacar las tres? Aquí hay una particularidad con esta administración. Si me lo preguntan en términos prácticos, o sea, en el documento del plan de desarrollo, a mí me gusta la visión. Creo que es una visión integral. Pero preciso llegó pandemia y esto cambia absolutamente todas las formas de medición. Y cambian las formas de medición porque el delito se comporta diferente en medio de una pandemia y de una cuarentena. Yo creo que los reales efectos y aciertos o desaciertos de la actual administración los podríamos ver durante el segundo o tercer año, pues porque es que esto saca de órbita absolutamente cualquier comparativo. Es como si uno comparara los delitos 2020 y el comportamiento 2019. O sea, hay disminuciones porque la gente estaba encerrada, incluidos los ladrones. Entonces yo creo que la visión funciona, es una visión interesante, es una visión que une como todas las aristas que se habían tratado, pero esperemos los resultados. Yo confío en que vaya bien solo por una situación, y es que el día en que Bogotá dejemos de pensarla como el portín político y ojalá le vaya mal, ojalá le vaya bien, sino pensar, es que le tiene que ir bien o si no nos roban algo, es que le tiene que ir bien o si no nos matan algo, sin importar quién esté allá, esté ella o esté el que viene o la que venga, no sé, pero lo mismo que pasa con el gobierno nacional. Cuando yo escucho a las personas, es que ojalá a Iván Duque le vaya mal, no, es que si le va mal, le va mal, nos va mal a todos, es que estamos en el mismo país. Entonces creo que tendríamos que esperar un poquito, con la mejor fraternidad y con el deseo que nos vaya bien, o si no, todos mal. Ok. ¿Cómo se puede contrarrestar los hurtos en época de cuarentena a causa de la pandemia? Bueno, es una pregunta dura, y es una pregunta dura porque resulta que cuando nos hablábamos del ladrón, en los años 80, 90, habían ladrones de a pie. Estaba el personaje que iba por la calle mirando a ver qué robar, quién estaba dando la popular papaya, toda oportunidad. Pero con el paso del tiempo ya no hablamos del ladrón solitario, no hablamos del ladrón de a pie, del factor oportunidad, sino que hablamos de estructuras delincuenciales, que no son frentes de las FARC, son cosas distintas. Estamos hablando del grupo de 5, 10, 15 personas que se organizan para poder delinquir. Y esta gente se ha especializado. Entonces hoy ya no hablamos del ladrón que roba todo, sino de unos grupos que se han especializado en el hurto a viviendas, otros en el hurto a comercio, otros en el hurto a celulares. Ya no son las bandas robando todo. Esa especialización ha llevado a que, por ejemplo, el hurto a viviendas, esta gente hace diarios de campo, analiza la vivienda, qué hora queda sola, si la ventana es posible entrar por ahí o por el balcón, los puntos ciegos de la videovigilancia en el caso que sean por puntos residenciales, incluso hasta evalúan antes de actuar por dónde van a escapar y cómo se van a llevar las cosas. Vamos a poner el ejemplo ya no de delito, en este caso hurto a vivienda, sino hurto a comercio. Lo que pasó en Gran Estación, en el centro comercial en Bogotá, hace menos de un mes, durante la cuarentena, que roban una joyería. Y cuando uno se pone a ver todas las caracterizaciones de ese hurto, uno se da cuenta que eso no fue al azar. Esta gente no entró a ver qué robaban y encontró la joyería, porque lo hacen por la puerta en la cual les es más fácil acceder a la joyería en el momento de cambio de turno de la logística interna, cuando no está el administrador de seguridad, el momento en que estaban atendiendo a las policías otras manifestaciones en el centro de la ciudad y en el norte de la ciudad. Es decir,
no fue gratuito. Es más, lo hicieron ese día porque al otro día iniciaba el famoso plan candado en las entradas y salidas de Bogotá hacia Cundinamarca. Si no lo hacían ese día y no sacaban las cosas, al otro día ya los iban a capturar mucho más fácil. Entonces uno se da cuenta que cada vez se especializan y se especializan más. Para el hurto a bicicletas o al hurto a automotores, motocicletas, celulares, esta gente sabe de marcas, sabe de precios, sabe de mercados, y son dos cosas que tendríamos que desestructurar en cualquiera de estas. Uno es la estructura delincuencial. ¿Por qué? Porque ellos funcionan como una empresa. A diferencia de un frente del ELN, que hay un cabecilla y hay una orden jerárquica de mandos, en la banda delincuencial eso no importa. Entonces, si le capturamos al que lidera o le capturamos al que rapa el celular en la calle, pues sencillamente buscan otro y lo reemplazan. Entonces, aquí hay que desestructurar toda la banda porque no basta con fichas claves, sino que toca desestructurar todo, sino como en una empresa, si se va el mensajero, pues lo reemplazan, si se va el gerente, lo reemplazan. Eso es lo primero que hay que desestructurar. Pero no nos podemos quedar ahí. Hay un segundo paso, que realmente debería ser el primero para poderlo desestructurar, y es la renta criminal. Entonces vamos a ponerlo en palabras simples. En esta ciudad y en este país van a seguir robando celulares y la gente sigue comprando celulares hurtados. Hasta que no acabemos el negocio, el mercado informal, podemos desarticular todas las bandas. Si eso sigue dando plata, pues se va a configurar otra banda que quiera tener ese recurso o ese dinero. Entonces la mirada creo que sería de esas dos. Y un hecho transversal, y es que no se puede atacar de la misma forma la banda que hurta celulares y la banda que hurta comercio, porque como ya vimos, cada una tiene unas particularidades hasta de perfiles. Es que es diferente la persona que hurta el comercio que la que hurta el teléfono celular. Ellos han logrado hasta poder, digámoslo en términos feos porque no lo es, hasta convocar y hacer procesos de selección. Es que hacen hasta procesos de inducción de cómo robar. Nosotros vemos como cada vez más perfiles como el adulto mayor, el menor de edad, el migrante, son muy apetecidos porque saben cómo librarse jurídicamente de procesos, por ejemplo, de judicialización. Y eso requiere entonces entender que cada mecanismo de hurto requiere una investigación especial y desestructurar esas dos cosas, la banda y el mercado. Ok. Bueno, Andrés, ¿qué es la política criminal y en Colombia sí ha funcionado? Bueno, y hay otra cosa. Entonces, una cosa es la delincuencia, otra cosa es, digamos, el proceso criminal, y otra cosa son los grupos al margen de la ley. Ahora, la política criminal, si uno la hablara en papel como está hoy, tenemos tres grandes problemas. Lo primero, cuando hablamos de la banda, cuando hablamos del ladrón, la gente dice es que el policía nunca llega. El policía, digamos, es la parte más visible de todo el sistema de seguridad, pero no es el único. El problema en cuestión de Andrés, como lo he analizado, es una opinión personal, ahí claro, es personal, es que la policía está atendiendo cosas que no debería atender. Hoy un ciudadano llama a la policía para todo, o sea, uno no entiende para qué los llaman. Llaman porque hay ruido. Entonces uno diría, ¿es un problema de policía? No, los ciudadanos deberían poner ruido a las 3 de la mañana un miércoles por simple lógica de autorregulación y de respeto con su vecino. Pero hoy llaman al policía para eso. Y vamos a ponerlo en un término jocoso de una vez que hicimos una mesa de trabajo con policía. El policía levantó la mano y me decía, Andrés, lo que pasa es que a mí me llaman que porque un señor no recoge el excremento del perro en el parque. Entonces yo le digo, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Y dijo, pues yo pierdo tiempo valioso que podría estar capturando un delincuente, pero pues yo tengo que ir. Entonces yo voy, veo el parque lleno de excrementos y llega una vecina a regañarme que porque no le digo a este señor que recoja el de su perro. Miren, mientras yo logro hablar con el señor, miro el perro, los pongo a mediar, los pongo a hablar. En el sentido más práctico me dijo, a mí me queda más fácil llevar una bolsa y recoger el excremento y botarlo a la basura para que no peleen e irme a hacer lo que tengo que hacer. Entonces tenemos un déficit de policías del 39% en este país. El estándar internacional es que deberíamos tener alrededor de 315 policías por cada 100.000 habitantes. Colombia solo tiene 250 en los casos, digamos, en las ciudades o departamentos que más tienen. Y esto se debe también a que en los últimos casi 20 años los jóvenes ya dejaron el sueño de querer ser policías. Cuando uno hablaba en los 80s, el ser policía era, no solo era una proyección de vida, sino era un sueño, o ya no. Entonces la gente dice, quiero un policía, pero nadie quiere ser policía. Y a los pocos policías que tenemos, los estamos desgastando en vainas que no deberían estar ahí. Eso debería ser de autorregulación, de ciudadanos conscientes que saben que tienen que recoger el excremento del perro, o el ruido, la basura, ese tipo de cosas. Ese es el primer eslabón. El segundo eslabón, el tema de justicia. Digamos que los policías, además de atender los problemas personales,
porque terminan atendiendo problemas personales de vecinos. Logran capturar el ladrón, pero tenemos una crisis de justicia. Y tenemos una crisis de justicia porque el estándar internacional dice que debemos tener 86 entre jueces y fiscales. Colombia solo tiene 10. Es decir, estos manes no es que no quieran trabajar, es que no les queda tiempo. La muestra de ello es que antes de la pandemia habían 12.000 procesos represados, muchos de ellos a punto de vencer términos, no porque no quisieran trabajar, es que en Colombia un juez o un fiscal tiene que atender lo que en otros países atenderían entre 6 y 7. Y digamos que en el mejor de los casos logramos hacer la captura, la investigación, las pruebas es la otra, las personas no denuncian. Aquí hay una invitación, o sea, ojalá todos los que nos estén viendo. La denuncia no es por redes sociales, porque a veces publican la foto, la envían por WhatsApp, salen en el noticiero, y yo ya denuncié. No, eso no es una denuncia, eso es un reporte, pero la denuncia es un acto formal frente a policía, fiscalía. Entonces a veces llegan también donde el juez y bueno, ¿usted puso la denuncia? No, pero no hay necesidad. No, si hay necesidad, si denuncia no hay proceso, no se puede judicializar. Pero digamos que se logra judicializar, digamos que este es un caso excepcional, se capturó, la persona denunció, llegó el juez, el fiscal, bueno, donde vaya, el delito, lograron hacer la judicialización, imputación de cargos, toda la cosa. Y luego nos enfrentamos al tema de crisis penitenciaria. Y es que Colombia tiene una crisis de hacinamiento de más del 52% en sus cárceles, porque aquí no hay política penitenciaria ni carcelaria. Hoy las cárceles terminaron siendo como universidades del crimen, donde el que no era tan malo terminó siendo el mago en temas de inseguridad y de criminalidad porque allá le tocaba sobrevivir. Y ahí entonces vemos que es un sistema de convivencia, de seguridad, justicia y entre tanto una política criminal que no es sustentable porque es que todos los eslabones están trabajando con las uñas y no se les ha dado la oportunidad. Y si a eso le sumamos que este país, adicional a la banda del celular, del no sé qué, tiene que estar pendiente del cuerpo de los caparrafos, del ELN, de las disidencias de las FARC, pues antes en este país no pasa nada. Ok. Pienso yo que también cabe resaltar que en estos momentos se ha visto que la autoridad, fuerzas militares, Policía Nacional, las personas del común no la están respetando. ¿Tú qué opinas de eso? No es para menos. En lo corrido de este año, más de 1.000 uniformados policías, adicionales a los militares y demás, han resultado lesionados por ciudadanía. 8 han perdido la vida. Y aquí a mí me preocupa un ámbito cultural, porque es que no se respeta la autoridad y no solo estamos hablando del uniforme. Hay que ver lo que está pasando en la pandemia con los médicos. Entonces, que hoy tengamos médicos amenazados, por el hecho de ser médicos cuando realmente son los que están salvando las vidas, habla muy mal de nuestra cultura. Y no pasa solo con eso, pasa con los comisarios, con los inspectores, con los personeros, con los alcaldes, con las autoridades. Entonces muchas veces uno ve cómo terminan el comisario o el personero atendiendo la violencia intrafamiliar, terminan incluso con procesos encima, porque ¿cómo así que le va a imputar cargos a mi maltratador si él me quiere? Entonces uno dice, venga, ¿qué nos pasa culturalmente? ¿Qué nos pasa en términos del respeto a la autoridad? Yo tengo una teoría, pero es una cosa personal también como el anterior punto, y es, yo lo que creo es que hemos desgastado a las autoridades de seguridad, convivencia y justicia en temas que no son de ellos, y eso ha hecho que pierdan legitimidad y que pierdan autoridad. Es decir, cuando yo tengo que tener un policía en un parque para que recojan el excremento del perro, cuando eso debería ser de regulación ciudadana, no solo estoy perdiendo tiempo valioso de ser policía frente al crimen realmente, sino que en algún momento también se va a perder autoridad frente a la comunidad, y a la policía y a la fuerza pública hay que cuidarlas. Cuando digo cuidarlas, es cuidar su imagen, cuidar su respeto y que las personas lo reconozcan. Entre otras cosas, cuidarlas es, por ejemplo, en la pandemia, dejar de pensar que ellos son robots. Es que a veces se piensa en la policía como si ellos no sintieran, como si no tuvieran familia, y antes de cualquier cosa son humanos. O sea, ese policía está intentando tener una relación cordial con un ciudadano que no tiene el permiso para estar en calle en medio de una pandemia mundial, también tiene miedo de contagiar, también tiene una familia que lo espera en casa, también si llega a adquirir el virus va a contagiar a su familia. Entonces también a veces es pensar que el policía antes de ser policía es colombiano, que el militar antes de ser militar es colombiano, pero ese abuso de autoridad pues también requiere unos procesos de mediación. Es que en Colombia el problema es que todo lo queremos resolver a punta de violencia, de lado y lado, de lado y lado, y también necesitamos unos procesos al interior de la fuerza pública, pero también hay que ver cuáles son las relaciones que hay de violencia naturalizada.
Hay que ver nomás lo que pasa sexual, violencia familiar, violencia personal en este país. Uno se da cuenta que aquí las personas se matan entre familiares, conocidos y amigos. Exacto. Bueno, ¿cuál es su opinión acerca de la excarcelación constante de delincuentes reincidentes por hurto? Bueno, aquí eso es un tema. Ustedes tienen todos los temas que son. Bueno, ahí hay un tema muy bravo. Se supone que por COVID-19 hay un proceso especial de excarcelación. Y ha fracasado. O sea, hoy no hemos llegado ni a la cuarta parte de lo que se quería para poder abrir espacios en los centros penitenciarios y carcelarios para los delitos, digamos, llamémoslo de alto impacto. Aquí hay un problema de reincidencia. Se dice que de cada 10 capturas, por lo menos 7 son reincidentes. De esos 7, por lo menos 5 han reincidido más de 3 veces. Y de esos 5, por lo menos 3 son reincidentes más de 10 veces. Entonces hay un problema de reincidencia. Y hay un problema de reincidencia porque los ladrones han logrado leer muy bien cuáles son los vacíos, digamos, en toda la línea de judicialización. Entre ellos saben muy bien lo que pasa cuando no hay denuncia. Entonces, incluso uno se podría llegar a hacer la pregunta, oiga, con la baja denuncia que hay en este país, porque las personas no quieren denunciar, tampoco porque no es fácil denunciar, ¿no? Entonces, cuando no hay denuncia y aún así se tiene registro de reincidencia, imagínense. Entonces, hay muchas veces que todos saben cuál es el ladrón que ataca en los vehículos, en tal cosa, pero cuando no va a haber historial, no hay. Entonces es muy complicado. Ahora, el tema de escarcelación, miren, yo creo que el asunto es que aquí hemos pensado que la solución para la seguridad es construir más cárceles. Y realmente construir más cárceles es como si tuviéramos que aceptar que cada vez vamos a tener más ladrones, más delincuentes, más criminales, y que no vamos a tener otra opción sino encerrar. Quizás cuando uno mira a otros países, la respuesta es que sus cárceles están vacías, porque la política y la mirada, la política pública frente a la seguridad, es cómo hacemos que los delitos no ocurran, no cómo capturamos al delincuente. Y eso pasa por cuestiones sociales, políticas, económicas, por tener unos sistemas, por ejemplo, para que las personas privadas de la libertad puedan tener un proceso de reinserción económica, social y familiar, pero hoy no lo hay. Entonces hoy los tenemos allá encerrados, como hablábamos al principio, prácticamente especializándose en el crimen, y salen a hacer qué. De la excarcelación, a mi parecer, creo que es un grave problema. No hay opción tampoco, necesitaríamos entonces decir, vamos a poner el caso en el cual tendríamos que debatir. Tenemos un cupo en una cárcel y tenemos 4 personas. La persona que está ocupando en este momento el cupo, que está por ejemplo, inasistencia alimentaria. Es una de las cosas por las que más están llenas estas cárceles, entre otras cosas, en términos, digamos, que serían escarcelables. El personaje que irresponsablemente no está respondiendo por sus hijos. Pero afuera tenemos una persona que ha matado a 2, que ha hurtado y que tiene otro que tiene procesos por lesiones personales por arma blanca. Entonces uno diría, bueno, ¿cuál es más peligroso? Pues es un irresponsable, pero es una decisión que deberíamos tomar como sociedad. Nada de eso debería pasar. Ni el personaje debería dejar de responder por sus hijos, ni este tendría por qué matar, ni este por qué lesionar. Pero creo que el fracaso de todo esto en el fondo es que nos hemos acostumbrado al crimen, a la violencia, y creemos que la solución es capturarnos a todos y meternos allá. Cuando el problema de fondo es, por ejemplo, que hoy es rentable delinquir. Hoy un ladrón, el que rapa el celular o el que roba la bicicleta, el eslabón más bajo de toda la cadena de una banda básica, no de estructura clan del cuerpo, sino una banda ciudadana, una banda de ciudad citadina, puede llegar a ganar hasta 3 salarios mínimos. O sea, hoy es más factible ser ladrón que trabajar en un empleo formal promedio en Colombia. Hasta que eso no se solucione, pues es muy difícil que los ladrones dejen de existir. Ok. Sí, Andrés tiene toda la razón. Otra pregunta que traigo a colación es, ¿por qué se están aumentando los índices de criminalidad en Colombia? ¿Será que la justicia colombiana está tratando con guantes de seda a los criminales? ¿Qué consideras tú que está fallando? Bueno, yo creo que estamos en un colapso de todo. Lo vimos de déficit de policía, jueces, fiscales, bueno, de todo. Incluso cuando uno ve otras autoridades, hay comisarios e inspectores en este país. Es que Bogotá y Medellín son una burbuja, ¿no? En las principales ciudades. Pero cuando uno va a Piedras Calientes en Chocó, cuando uno va a La Pepina en el Tolima, uno se da cuenta que el personero es el mismo comisario y es el mismo inspector. Y que a este personaje o a esta señorita, que obviamente también hay mujeres muy pilas en estos cargos, les toca hacer de todo.
Entonces les toca hacer de psicólogos, de trabajadores sociales, de abogados y de secretarias ellos mismos. Se supone, por ejemplo, que cada comisario debería tener de apoyo, cada comisario y comisaria, un trabajador social, un psicólogo y un abogado. En la mayoría del país esto no pasa. Entonces le toca al personaje llegar y atender a la víctima, escucharla, hacer de psicólogo, ir con la familia, hacer el trabajo social, hacer el informe, imprimirlo, radicarlo, o sea, le toca todo. Entonces ahí hay un déficit. ¿Y cuál ha sido entonces el fracaso de todo esto adicional, digamos, a esas cosas? Pues que terminan escalando y se terminan sumando en términos de delincuencia, de criminalidad y de todas esas cosas. Pero quizás el gran problema para mí es estructural y social. Como les decía, hoy es rentable delinquir y pongámoslo en cifras. Desde la universidad, precisamente desde la central, hicimos este cálculo. A una persona que rapa un teléfono celular en la calle, le pagan por el teléfono, dependiendo la gama del mismo, entre 80.000 y 300.000 pesos, dependiendo del teléfono celular. Es decir, que el promedio son 100.000. Listo. Si solo robara un teléfono celular, no el de más alta gama, un teléfono celular promedio gama, robara un teléfono celular al día y solo trabajara de lunes a viernes, le pagaran 100.000, tendría 500.000 a la semana. En el mes se gana 2 millones de pesos. Es que ahí ya es más rentable delinquir, no necesita ni siquiera trabajar los fines de semana ni los festivos para poder ganar más que un salario mínimo. Entonces ahí uno empieza a ver que es tan rentable delinquir que quizás no es que lo estemos tratando con guantes de seda, sino que no hemos acabado lo que hemos denominado rentas ilícitas. Entonces nos preocupamos como si atrapando el ladrón se acabara el mal. Entonces uno diría, atrapamos el que roba la bicicleta y el celular, ya, no van a robar más bicicletas. Pues no, mientras la renta criminal siga funcionando, pues otro va a robar bicicletas, otro va a robar celulares. ¿Por qué? Porque es rentable. Ok. Desde su amplia experiencia en seguridad, ¿cree usted que se debe modificar el Código Penal? De ser así, ¿qué partes considera convenientes modificarlos? Lo que pasa es que no son, cuando uno habla de todos los códigos, del Código Penal, del Código Civil, incluso Código de Policía, Código de Infancia y Adolescencia, el Código de Tránsito y Transporte, yo creo que Colombia tiene en papel una normativa que podría funcionar. El problema es la praxis. Entonces, cuando ya ponemos eso en papel, en práctica, pues ahí es donde encontramos todas las talanqueras. Porque, insisto, el problema no es Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, el problema es la Colombia profunda. Es que en la Colombia profunda llevaron, por ejemplo, un tema de un menor de edad delincuente. Es muy complejo. Hay policías, miren, nosotros hicimos un estudio donde nosotros vemos que hay municipios agrupados, donde hay entre 15 y 20 municipios, que es una misma región, que no tienen un solo policía de infancia y adolescencia. Entonces, ya, no podemos hacer nada frente a ese menor de edad que está en medio de la banda delincuencial. Digamos que por alguna razón se logre. ICBF no tiene cobertura en todo. Entonces, digamos que se logra, pero no tenemos los centros de atención especial, los famosos CAE, para llevar. Eso en ese caso. Veámoslo en otro. El caso típico de delito sexual o violencia intrafamiliar. La gente dice, es que la gente no denuncia. Pues, ¿cómo va a denunciar si la víctima depende económicamente del victimario? Pues no tiene opción. No tiene opción de denunciar. Entonces, hasta que no arreglemos las cosas estructurales de esta sociedad, pues esto no va a tener posibilidad de mejorar y no va a tener posibilidad tampoco de ver una solución. Yo creo que más que el ajuste al Código Penal, es cómo llevamos eso a la práctica. Entonces uno diría, pues el Código Penal, cuando la gente dice, no, es que lo que necesitamos es cadena perpetua, no, pues realmente cuando uno va a ver, hay delitos que tienen aquí 40, 50 años de cárcel. Para una persona incluso que tenga 18 años, digamos que tiene 18 recién cumplidos, de aplicar a los 50 años, pues es prácticamente una cadena perpetua. Ya a la edad más de 60 que va a salir a hacer, perdió toda su vida laboral, familiar, bueno, toda la cosa. Pero el problema es cómo hacemos para que eso se vuelva práctico. Pero el Código de Policía, por ejemplo, pasaría lo mismo. Hoy el Código de Policía dice, por ejemplo, que deben existir unos centros de aprendizaje, unos centros de conciliación, unos centros de pedagogía donde la gente va a hacer los cursos para disminuir la multa, o un coso municipal para llevar los animales. Eso no lo tiene nadie, eso lo tiene Bogotá y Medellín. Desde ahí para arriba uno cómo hace para cumplir el código. Entonces yo creo que el problema no es solo de los códigos, o bueno, podría ser de los códigos en el orden que parecen estar pensados para Suiza, no para Colombia. Pero el problema es, bueno, el código está, ahora cómo hacemos que eso se cumpla. Y podríamos pasar también por el código de tránsito, y podríamos pasar, por ejemplo, el código de tránsito está pensado como si todas las vías en este país fueran de alto nivel y solo se tuviera tránsito en las principales ciudades. Entonces, cuando uno va a la vereda, que no hay ni siquiera una placa huella, vaya uno a hacer un croquis en un barrial porque hay un accidente.
¿de dónde? Y el código dice, no, pues tenemos que hacer eso para saber si fue un homicidio, un accidente de tránsito, una lesión, un accidente de tránsito. Muy forma. Ok. Cambiando ya un poco de tema y yéndonos al, al tema de sustancias psicoactivas, ¿usted cree que el consumo de sustancias psicoactivas sigue aumentando en el país? ¿Cuál puede ser ese factor? Sí, definitivamente el ministerio, en el último estudio de consumo, el Ministerio de Salud, Protección, como más que un hallazgo, yo creo que lo documentó, y es que nosotros dejamos de ser un país netamente productor a empezar a ser consumidor. ¿Mm? Y al igual que el negocio de las cosas hurtadas, el narcomenudeo deja unas ganancias muy buenas incluso para esa pequeña estructura de 3 personas que distribuyen droga al lado del colegio. O sea, eso es muy rentable. Pero el problema es el mismo que en el término de hurtos. Nos hemos quedado en ver al consumidor como si fuera un delincuente, pero no en desestructurar las bandas que distribuyen droga. El consumo está, y además la Corte ha sido clara, con las diferencias que todos y todas podamos tener. Yo no estoy de acuerdo con la Corte y con la dosis mínima y con el aprovisionamiento. Pues sí, pero es lo que hay, o sea, es la normativa existente. Pero entonces una cosa es el consumo y otra cosa es el distribuidor. Aquí el visible es el consumidor. Entonces la gente dice, es que el parque se volvió una olla porque se la pasan consumiendo. No, pero pues está el que expende y está el que consume. Ahora, el que consume, claro, necesita una atención integral desde el ámbito de salud, esas cosas, pero se tiene que atacar es al que se está lucrando de que el otro se vuelva vicioso. Y eso aquí no se ha dado porque no sabemos las famosas líneas de la droga, es decir, cómo llega, cómo se pitufea, cómo pasa cada una, en el caso de Bogotá, de los barrios. Eso es lo que tendríamos que evaluar. Incluso deberíamos llegar al nivel por el que trabaja Dinamarca o Canadá, y es saber qué cosas consumen los jóvenes y las personas, cada vez más adultos mayores consumen. Pero ahí nos damos cuenta, por ejemplo, que estamos hablando de casi 60 sustancias nuevas que se han identificado, que no son marihuana, bazuco, que además son las que pueden incautar la policía. Uno como le pido a la policía que vaya a incaute ácido. Si hay más de 10 tipos, o sea, uno ve un ácido y ni siquiera lo reconoce. Entonces uno dice, quizás nos hemos centrado en una mirada que no es integral, no hemos pensado que hay consumidores que requieren atención, no hemos pensado que hay que analizar qué es lo que se consume en este país. Y entre tanto todavía tenemos el monstruo como si todo aquí fuera coca y marihuana, ¿no? O sea, en este país se vende por WhatsApp, por redes sociales, incluso abiertas, todos los ácidos porque no hay regulación frente al tema. Entonces uno empieza a ver, ¿será que nos ha faltado analizar el consumo? Y la respuesta es sí, nos ha faltado. Muestra de ello es que en los últimos 3 años hay un aumento de cerca del 6.3% en el consumo de sustancias psicoactivas en adultos mayores, o sea, el viejito, el abuelito, que por algún tema de depresión, abandono, lo que quieran, se puso a experimentar, sin contar a otros que se han puesto a experimentar con cosas que son lícitas. Entonces está el que, ahorita por ejemplo que se vende tanto alcohol, el que mezcla el alcohol con el thinner, con un colorante, con alguna planta y ingiere esa vaina a ver qué es lo que va a sentir. Y uno diría, bueno, ¿y eso qué sustancia es para que llegue la policía y lo incaute? Entonces que empiecen a incautar todas las hierbas y que empiecen a incautar todos los químicos de venta legal, porque como una droguería, una ferretería, pues no pueden tampoco evitar que vendan tiner o que vendan alcohol o que vendan diluyentes. Hay personas que se están metiendo a eso. Ok. ¿Usted considera que las altas cortes están acomodadas para proteger a políticos? Bueno, ahí digamos que nos salimos un poquito de temas de seguridad, ¿no? Sí. Pero yo lo que creo es que el gran malestar de este país es la corrupción en todos los niveles. Pero el problema es que la corrupción se ha pensado, se ha difundido como si solo fuera el robo de dinero, o sea, como si la corrupción solo fuera hacer un puente y robarse la mitad de lo que valía el puente. Realmente la corrupción está en los microespacios, es que este país naturalizó la corrupción. Cuando una persona dice, yo mejor le llevo un dulcecito, un yogurcito y un ponqué al de la fila, que me atienden la ventanilla para los impuestos para que me atienda más rápido, pues eso es corrupción. O sea, ahí ya hay corrupción. En el momento en que la persona dice,
¿por qué pasa? No, pues yo tengo donde hacen la revisión técnico-mecánica, que realmente no se la hacen, pero le dan el certificado y legal. Pues hay corrupción de todas las partes. Hay personas que nos dicen, no, pero no, yo no soy corrupto. El corrupto es el que me está vendiendo el certificado. No, pues usted me lo está comprando también. Entonces yo creo que el problema es que todo político, antes de ser político, es colombiano. Y todo corrupto, antes de ser corrupto, es colombiano. Y el ámbito cultural de cómo hemos naturalizado la corrupción y la salida fácil y la posibilidad de todo el tiempo sacar provecho de lo que nos tiene mal. Ok. Andrés, ¿usted cree que se debe determinar una regulación a la protesta para aquellos bandidos que salen disfrazados de estudiantes portando explosivos y destruyendo los bienes públicos y privados? Bueno, lo que pasa es que recordemos que la protesta y la manifestación es un derecho constitucional. Sí, claro. Otra cosa sí es ya los eso sí lo tenemos bastante claro. Sabemos que la protesta lo avala la Constitución Política de Colombia, ¿sí? Pero, ¿crees conveniente que se debe haber una regulación a la protesta? Yo creo que más que una regulación lo que tiene que haber es un proceso de inteligencia e investigación. Cuando digo proceso de inteligencia e investigación es que no solo pasa con los infiltrados que no son estudiantes, o sea, uno se da cuenta y en las últimas manifestaciones en las principales ciudades, creo que los mismos chicos de forma muy audaz han logrado desenmascarar varios casos de ello porque se cansaron de ser estigmatizados. Entonces esas infiltraciones que no podemos dar ahorita detalles de dónde vienen, sí es lo que debería evaluarse. Pero a mí algo que me preocupa más, y es más que el mismo infiltrado, es la dotación de armas o la dotación de municiones. Y es porque en este país las municiones circulan, y lo mismo que las armas, sin ningún tipo de regulación. Vamos a poner el caso más básico, y es el atentado a la Escuela General Santander el año pasado. O sea, más de 80 kilos de fentanilo. O sea, no es cualquier cosa. Circularon por toda la ciudad, o sea, imagínense, lograron ingresarla, llevarla a un taller, adecuarla en el vehículo, movilizar el vehículo con toda esa cantidad de explosivos hasta el lugar, e ingresar y ¡pah! Y uno se pondría a pensar, ¿eso cuántas personas requieren articuladas? O sea, para meter esa cantidad de explosivos a la ciudad, transportarlos, y sobre todo instalarlos en un carro, porque eso no es como yo tengo velas debajo del carro. Es una persona que sabe manejar esa vaina. Entonces a mí me preocupa cómo las municiones y las armas circulan en este país. Desde la gran munición como estos explosivos hasta el arma de fuego. En este país se estima que por lo menos 4 millones de armas irregulares, hechizas o ilícitas circulan. Entonces, por ejemplo, todo el tiempo se dice, no, pero es que las armas están registradas. Pues la persona que tiene un arma registrada pues tiene su identidad frente al Estado y se urge un proceso. Es que el problema no es el arma que está registrada, el problema es el ladrón que consigue hoy en menos de 6 horas un arma rentada por 5.000 pesos, literal alquilada, le alquilan el arma. Y entonces ahí es donde uno empieza a ver qué es lo que está pasando, cómo ingresan las armas, la droga, las ciudades, porque uno diría, bueno, Medellín, Bogotá, Cali, las principales ciudades, las urbes, pues en ninguna de esas ciudades se cultiva droga, pero son los principales centros y epicentros del negocio. En ninguna se fabrica como tal ese tipo de municiones, pero ingresan. Entonces la pregunta es cómo ingresan, qué cantidad de personas tienen que ser articuladas para eso. Cuando se lleva la protesta social, vamos exactamente lo mismo. Detrás de ese personaje que está infiltrado, yo creo que tiene que haber una cadena muy fuerte que logra también identificar muchas variables y que requieren atenciones de intervención y atenciones un poco más de inteligencia. Ok. Andrés, ¿algo más que agregar para la entrevista? Nada, a mí me encanta que podamos hablar de seguridad por varias cosas, porque como iniciamos aquí hablando, es de los temas tratados. O sea, eso es como la política y la religión. Cuando le va a hablar, venga, le va a hablar de seguridad. Ay, no, no hable de seguridad, qué pereza, los ladrones, esto está terrible. Como para la política pasa lo mismo. Venga, le va a hablar de política. Ay, no, no hable de política, esto está tenaz, todos son corruptos. Pues, pero por eso mismo es que estamos así, porque no nos hemos empoderado. Fíjense que en temas de salud, uno ve que hay grupos de trabajo, de veeduría ciudadana, que caos.
de usuario, personas activas en el tema, en educación, los mismos estudiantes se organizan, bueno, algunos ahí, otros no tanto, pero hacen su manifestación, toda la cosa. Cuando uno habla de seguridad, nunca ha pasado nada de seguridad, es un tema nulamente debatido. Entonces creo que agradecerles a ustedes sus opiniones, pues porque es un tema que además es harto, en serio. O sea, uno cuando va a hablar de seguridad en cualquier lugar, imagínense uno en la fiesta familiar de diciembre, venga, les hablo de seguridad. No, eso no me. Entonces, qué bueno que empecemos a tocar la seguridad y nada, eso era por agregar. Y pues agradecerles el espacio. Listo. Andrés, muchas gracias por tu tiempo y por habernos concedido la entrevista. Igualmente gracias a ustedes por habernos acompañado esta tarde en Argumentos y Opiniones, ya que su opinión es valiosa para nosotros. No olviden seguirnos en Twitter y suscribirse al canal de YouTube. Nos veremos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Saludo a todas las personas. ¿Listo?